Amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Iniciamos aquí ya Adán Cineva. Cuando hablamos de asertividad, estamos hablando del respeto a los derechos propios y el respeto a los derechos de los demás. Algunas veces me suelen preguntar, ¿cómo hago, dice, para no tener esta inseguridad? Me pasa que cuando de pronto discuto con alguien, le digo algo a esa persona y me responde de una forma que me siento tan mal, que luego, después de que ya hemos terminado la discusión, más adelante digo, chuta, era de haberle dicho aquello, era de haberle dicho así, era de haberle dicho cocinado. Pero ¿por qué yo no puedo expresar eso que digo? Eso que estoy pensando después. ¿Por qué no logro decir lo que pienso en ese instante? ¿Por qué no logro decir lo que estoy sintiendo? ¿O por qué no logro frenar, por ejemplo, a la persona que me está hablando de una manera que me agrede? Esto tiene que ver con la asertividad. ¿Quiénes son las personas no asertivas o pasivas? Son aquellas personas que no creen tener derechos asertivos y por eso no defienden sus intereses u opiniones. Les ponía el ejemplo hace un ratito. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes? Están en una discusión, están en una conversación, quisieran exponer su punto de vista, pero de repente la persona le responde de forma agresiva y usted se queda ahí quieto, frío. Puede ser en cualquier relación humana. A veces en las relaciones de pareja, a veces entre pares, entre compañeros, entre amigos o, peor todavía, en una relación jerárquica cuando usted se comunica con su jefe o con su jefa. Y está queriendo decir o explicar, exponer su punto de vista y no lo logra. No solo por la agresividad del otro, sino porque esa agresividad que el otro le manifiesta hace que se despierte en usted un temor, un susto. Y ese susto, ese temor puede estar relacionado con muchísimas cosas, pero básicamente lo que necesito explicar hoy, exponer hoy, es que tenemos unos derechos que parten, por ejemplo, por el derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Derechos asertivos o derechos humanos básicos, así se llaman. Y cuando hablamos de asertividad es que yo tengo que estar consciente de cuáles son esos derechos que tengo como ser humano y cuáles son los derechos que todos los demás comparten conmigo para que yo pueda respetarlos. De tal forma que en un intercambio, en una interacción, en una relación, yo tenga conciencia de que, por ejemplo, tengo derecho a ser tratado con respeto y dignidad y cuando alguien me trate irrespetando ese derecho que yo tengo y faltando a mi dignidad, yo pueda reconocerlo. Pero muchas veces, con demasiada frecuencia yo diría, uno puede estar recibiendo una falta de respeto, estar siendo agredido o lesionado y no logra identificar. Y esto tiene que ver con que estamos acostumbrados a cierta forma de hablar, a cierta manera de decir las cosas, que puede ser agresiva, descalificadora, puede haber violencia implícita allí, pero no logramos reconocerlo. Entonces, el primer derecho asertivo o el primer derecho humano básico es el derecho a ser tratado con respeto y con dignidad. Pero si usted no sabe que ese es su derecho, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Recibe la agresión, recibe la ofensa y va acumulando rabia y resentimiento, que con el tiempo va a provocar seguramente una reacción violenta de su parte. Y entonces allí se engancha la relación en un problema que no logra resolver porque ninguno de los dos cede. Así que conocer o reconocer los derechos asertivos significa poder sentirme yo respetado y hacer que se me respete, pero también respetar a los otros. El segundo derecho asertivo, dice, es el derecho que tenemos a realizar peticiones sin tener que sentirse egoísta o culpable. Hace poco me decía una señora, ¿sabe qué pasa? Me dice Gisela, yo, si es que alguien viene y me pregunta o me pide un favor, yo me desvivo por hacérselo. Me llama mi mamá, me llama mi hermana, me llama mi sobrino, me pueden llamar las personas en el trabajo, compañeros míos, quien sea. Y fundamentalmente, decía ella, mi marido todo el tiempo me está pidiendo favores, me está diciendo que haga cosas para él o por él. Y siempre que alguien me pide algo, yo siento una angustia por complacer a esas personas. Hago lo que sea necesario con tal de cumplir con su pedido. Pero, decía ella, yo me siento bien con eso, pero me he dado cuenta que cada vez que yo, en cambio, necesito algo, yo no logro pedir nada. Yo no puedo pedir algo.
se me une el cielo con la tierra, pero no puedo pedir yo un favor. Yo le decía, ¿por qué? Dice, porque me siento mal, no quiero molestar a la gente. Y este es uno de los aprendizajes que solemos tener en la vida, ¿no? Mejor no molestar. Pero el molestar, ¿cómo le hace sentir a la persona? Si es que piensa que le va a molestar a alguien al hacer un pedido, ¿cómo le hace sentir? Me hace verme como alguien egoísta, decía ella. Como alguien, y me da culpa, me siento mal conmigo misma porque creo que no debería. Entonces, uno de nuestros derechos como seres humanos, uno de los derechos asertivos y derecho básico como ser humano, es que podemos hacer un pedido de algo sin sentirnos egoístas, sin sentirnos culpables. Es nuestro derecho, porque siempre en la vida necesitamos de los otros. Y claro que es difícil, sobre todo cuando nos han educado en esta línea de no hay que molestar a nadie y uno puede solo todo. Pero no es real. Hay momentos en la vida en que uno necesita de alguien. Todo el tiempo estamos necesitando de los otros. De allí, por supuesto, cada derecho va a estar limitado por el derecho del otro. Y eso significa que si yo puedo pedir algo a alguien, puedo pedir un favor, tendrá que verse limitado ese pedido por no cargarme las tintas sobre esta persona, ¿verdad? Porque entonces ya no estaría respetando a esa persona. Pero si es que no me extralimito, sino que mi caso es al contrario, que me siento egoísta o me siento culpable cuando pido un favor o pido que me ayude a alguien con algo, entonces tengo que despojarme de eso, sabiendo que es mi derecho realizar un pedido, hacer una petición sin tener que sentirse egoísta. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es aquel sentimiento que experimentan las personas que se concentran únicamente en sí mismos, en sus necesidades, descuidando y desatendiendo las necesidades de los otros. Pero no por pedir algo voy a convertirme en alguien egoísta. Entonces, derecho a realizar peticiones es el segundo derecho asertivo o derecho humano básico. Tengo un tercer derecho, el derecho a experimentar y expresar los propios sentimientos y opiniones. Derecho a experimentar y expresar los propios sentimientos y opiniones. ¿Qué quiere decir esto? A experimentar, claro, porque si es que yo no paso por la experiencia de vivir algo, dicen por ahí que nadie aprende por la experiencia ajena, ¿no es cierto? Y esto es real. Yo tengo derecho a vivir lo que yo quiero vivir. Necesito experimentar eso que mi alma seguramente también requiere para aprender, para descubrir algo de sí mismo que quizás antes de esa experiencia no lograba ver. Como cuando a uno le cuentan, dice, me fui al Rucu Pichincha y desde allí pude observar la ciudad y la naturaleza así, asado y cocinado. Y claro, uno puede hacerse una idea de eso. Pero si es que uno no va por allí, no pone los pies en ese camino, no percibe ese aire, mira ese cielo, no se pone en contacto con esas plantas que hay ahí, esa vegetación, simplemente es una experiencia lejana de otro, es algo desconocido para uno. Así es en la vida. Cuando nosotros nos hablan de algo que puede ser, por ejemplo, una pérdida o un sufrimiento de amor, si es que nosotros no hemos pasado por ese camino, difícilmente podemos decir que sabemos o que conocemos. Tenemos derecho a vivir, aunque a veces creamos que eso trae dolor y que trae sufrimiento y que muchas veces nos arrepintamos de haber vivido eso, pero es nuestro derecho poder experimentarlo. Es un derecho fundamental. Por eso cuando las madres o los padres, por ejemplo, se empeñan en impedir que los hijos tomen ciertas decisiones o vivan ciertas situaciones, a punto de obligarles a que no lo hagan, no les están ayudando a esto, a que tengan la capacidad de experimentar y de vivir, por lo tanto, todo lo que eso contiene, todo lo que esa experiencia contiene. Pero también es nuestro derecho asertivo expresar los propios sentimientos y opiniones. ¿Qué hace que uno se quede callado lo que siente? ¿Qué hace que uno se quede callado lo que piensa? Como decía antes,
El miedo puede ser una de las razones. El temor de ser criticado, el temor de que lo que uno esté diciendo no sea acertado, el temor de equivocarme, el temor de que el otro me juzgue, el temor de hacer el ridículo, el temor de caer en la vergüenza, ¿no es cierto?, de sentir vergüenza de que lo que dije yo no le sentó bien al otro. Pues expresar los propios sentimientos y opiniones es nuestro derecho y no necesitamos la aprobación de los otros. Expresar el sentimiento o la opinión de uno no se hace con la finalidad de que al otro le caiga bien, de que el otro nos apruebe, de que el otro esté de acuerdo necesariamente. La expresión del pensamiento propio también acepta disensos. Es decir, no tenemos que estar siempre de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo, pero es mi derecho expresar lo que siento y lo que pienso. Y si es un poco difícil expresar lo que se piensa, expresar las opiniones, muchas veces es mucho más difícil expresar los sentimientos. Qué difícil es, por ejemplo, decir me siento ofendido o me siento triste, porque supuestamente tengo que siempre mostrarme alegre, mostrarme tolerante. Las personas, por ejemplo, que son así pasivas y estas personas de las que hablaba hace un ratito, a las que les hace sentir como egoístas o experimentan culpa cuando hacen un pedido, como ellas están siempre dispuestas a darlo todo al otro, ¿no? Me pide alguien y estoy ahí para desvivirme por el otro, pero yo no encuentro en quién apoyarme. Bueno, estas personas generalmente tienen mucho miedo de decir, ya pues oye, si es que alguien se les sobrepasa, ¿no es cierto?, en las peticiones, en las solicitudes, ya pues oye, párale, no abuses. Muy difícil que una persona así lo diga. Y sin embargo, lo que hace es acumular una gran cantidad de insatisfacción. Entonces uno tiene derecho a decir, no estoy de acuerdo con esto, me siento incómoda con aquello, me siento irrespetado en este sentido, ya no quiero vivir esta situación. Eso es expresar el sentimiento y es uno de los derechos humanos básicos. Las personas que no practican estos derechos asertivos, muchas veces los vamos a ver que aparentemente son muy calmados, muy serenos, muy tranquilos, pero de repente tienen explosiones violentas, hacen este efecto que yo le suelo llamar el volcán. Acumulan durante mucho tiempo la insatisfacción, el resentimiento, el enojo, el desagrado y de repente, ¡bumba!, explotan. Tienen como un ataque de ira y esa pasividad y esa inexpresividad se hacen presentes de repente. Son episodios ocasionales de una cólera repentina, pero que tiene mucho sentido en la medida en que han estado callados durante tanto tiempo y que se han estado, como se dice vulgarmente, tragándose la insatisfacción o el malestar. Por eso es tan importante que tengamos conciencia de que uno de los derechos que tenemos es de expresar los sentimientos y las opiniones, para que no salga de pronto, para que no se acumule el resentimiento. Uno puede decir, me siento realmente molesto con esta situación, me siento realmente cansada de esta situación, siento que ya no quiero estar más en esta situación. Ese es el tercero de los derechos asertivos. Derechos asertivos o derechos humanos básicos, derecho a ser independientes, el número 4. A ser independiente, ¿qué quiere decir? A que, por ejemplo, si ya yo crecí y soy un adulto, me convertí en un joven adulto, tengo derecho a buscar la forma de tener una autonomía, a ser capaz de tomar mis propias decisiones, de asumir, por supuesto, las consecuencias que esas decisiones tienen en mi vida. Porque eso me va a significar la responsabilidad de saber que soy un ser independiente. Si yo, independiente íntegramente como seres humanos, no vamos a ser nunca, seguramente, pero en términos económicos, por ejemplo, si tenemos un trabajo, una actividad económica que nos permita solventar nuestras necesidades, seremos independientes. Y también, entendiendo que existen limitaciones, la independencia en el sentido de que voy a poder tomar esas decisiones de las que hablaba antes sin tener que consultar a todo el mundo de mi alrededor, sin tener que hacer un plebiscito para poder decidir yo qué es lo que quiero para mi vida. El quinto derecho dice, derecho a rectificar.
puede ser que yo diga algo en este momento, pero que más adelante me dé cuenta que quizás lo que yo dije estaba en un error, o que simplemente conocí una nueva forma de pensar, que cambió mi forma de pensar anterior. Pues tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a rectificar, tengo derecho incluso a desistir de una decisión que tomé en un momento. Por ejemplo, si usted está en una relación de pareja, usted está en un sitio de trabajo, usted está en una profesión que eligió un día y de repente a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, a lo largo de eso que usted va experimentando día a día, se da cuenta que ya eso no es lo que quiere, que no es lo que le satisface, que un poco su corazón, su alma están prácticamente muertos allí, que la pasión y la alegría se han ausentado de su vida, que sus ojos están casi siempre tristes y que su cabeza está dándole la vuelta para saber cómo salir de allí, de ese lugar, de ese sitio en donde trabaja y ya no quiere, de esa relación con alguien que ya no ama, o de esa profesión a la que ingresó forzado u obligado por alguna circunstancia en el pasado, pero que no le llena el corazón, que no le hace feliz, que no le apasiona, que no le incentiva, que no le estimula en su creatividad. Pues usted tiene derecho a cambiar de opinión. Usted tiene derecho a decir, ya no quiero esto. Usted tiene derecho, pase lo que pase. Por supuesto, eso significa también hacerse responsable, como dije antes, de las consecuencias. Pero muchas veces las personas se quedan allí, en esas situaciones que ya no quieren para sus vidas, por tratar de ser leales a los otros, a quien le dieron la palabra, con quien hicieron un compromiso. Pero el compromiso fundamental, pienso yo, que es ser leal con uno mismo, y a veces por ser leal a los demás y por darles la razón a un montón de personas, dejamos de ser leales con nosotros, traicionamos eso que es fundamental, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser. Entonces, es un derecho decir, sí, en ese momento pensé que esto era lo adecuado, pero el tiempo pasó, me he dado cuenta de esto, ya no soy esa misma persona, ya no soy ese mismo ser humano y ahora veo otras cosas y mi corazón necesita otras, mi alma está buscando algo más, entonces tengo derecho a cambiar de opinión. Por ahí podría decir alguien, bueno, pero eso es ser inconstante. No, yo pienso que la constancia tiene que ver con la conexión que uno tenga con esa voz interna que nos alienta y que nos dice por dónde seguir. ¿Cuántas personas infelices conocen ustedes que están allí sometidas a algo que ya no quieren, solamente por tratar de ser obedientes a todos? Pero la desobediencia, esta capacidad de rebelarse contra aquello que no nos hace felices, es uno de los derechos que tenemos, derecho asertivo. El derecho número 6 dice que tenemos derecho a equivocarnos y a cometer errores. Claro, tenemos derecho a equivocarnos. Es un derecho, es un derecho. Y a veces, fíjense que si no supiéramos que es un derecho, mejor dicho, si supiéramos que es un derecho, perdón, me acabo de equivocar, tengo derecho. Si es que supiéramos que tenemos este derecho de equivocarnos, tal vez sería mucho más sencillo, sería mucho más fácil reconocer que nos hemos equivocado y que hemos cometido un error. Por supuesto, esto no puede servir de complacencia para muchas personas, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, es que soy humano y me equivoco y todo el tiempo me equivoco y me equivoco y me equivoco. No, también tenemos el derecho de mejorar, de crecer, por supuesto, de rectificar, como decíamos antes. Pero primero aceptar que nos equivocamos. Si sé que tengo derecho a equivocarme, puedo aceptar que me equivoqué, puedo reconocer y desde allí puedo salir al encuentro del otro para decirle, lo siento, si con la forma en la que me equivoqué te hice daño o te afecté de alguna manera, lo lamento. Pero ¿qué pasa cuando no somos capaces de aceptar que nos equivocamos? Cuando no reconocemos eso como un derecho, nos empeñamos en tener la razón. Y es que no. ¿Han visto esas personas que dicen, no, es que lo que yo digo es como es y se acabó? O hay personas que me suelen decir en la consulta, es que mi marido o mi mujer creen que tienen la última palabra, que nunca se equivocan, creen que jamás se equivocan, que solamente lo que ellos dicen vale. Bueno, si sabemos
que tenemos el derecho de equivocarnos, insisto, podría sernos más fácil aceptar las equivocaciones y eso generaría menos tensión en nuestras relaciones. Porque las personas que no logran ver esto, las personas no asertivas en este sentido, muchas veces no deciden por sí mismas, sino hacen lo que los demás quieren o esperan de ellos. Y esto les impide crear una identidad y en muchas ocasiones tienen que resignarse a depender del otro. Cuando yo no estoy consciente de mis derechos, muchas veces solamente me dejo guiar por la voz del otro. Voy como una hojita llevada por el viento. Lo que los otros dicen, lo que los otros esperan de mí. ¿Y yo cuándo manejo mi propio vehículo de la vida? ¿Cuándo me pongo al volante? ¿Cuándo? Entonces, es nuestro derecho poder reconocer que nos equivocamos, que cometemos errores. Derecho número 7 dice, tengo derecho a pedir lo que se considera oportuno, asimilando que la otra persona tiene derecho a decir no. Sí, puedo pedir algo a alguien, pero también tengo que reconocer que la otra persona puede decirme no en su momento. El derecho número 8 dice, derecho a ser escuchado y a ser tomado en serio. ¿No les parece que es una de las cosas más irritantes cuando uno está hablándole a alguien, le está diciendo algo que considera importante y de repente ese alguien no es ese interlocutor que estamos esperando, no nos mira, no nos dice con su postura del cuerpo que está con nosotros? Y en lugar de tomar en serio lo que hemos dicho, se ríe o se burla o nos ignora del todo o nos cambia el tema de inmediato o mete una broma ahí de repente sobre lo que nosotros dijimos. Bueno, eso es una falta de respeto, por ejemplo. Y uno de nuestros derechos asertivos es ser escuchados y ser tomados en serio. Cuando escuchamos a alguien y tomamos en serio sus palabras, estamos respetando su derecho y su dignidad. Ahí es de ida y vuelta. Y cuando nosotros nos sentimos no escuchados y no tomados en serio, entonces podemos hacer uso de otro de los derechos, decir lo que sentimos y lo que pensamos. Y podríamos allí decir eso. Siento que no me tomas en serio, veo que no me tomas en serio. Y con eso me estoy sintiendo irrespetado. ¿Se fijan? Cuando tengo conciencia del derecho, soy capaz de defenderlo expresando lo que siento. Nuestro derecho número 8 dice, tengo derecho a ser escuchado y a ser tomado en serio. Derecho número 9, tengo derecho a tener derechos y defenderlos. Tengo derecho a tener derechos, a estar consciente de que tengo derechos y a defenderlos. ¿Han visto cómo los niños ahora les dicen a los papás, no tienes derecho de gritarme? Bueno, eso es la forma en la que hay que decir. Es indispensable sentir que uno tiene un derecho de ser respetado y de defender ese derecho. El derecho número 10 dice, tengo derecho a decir no sin sentir culpa. Han escuchado cuando dicen, yo tengo el sí flojo y el no negociable, ¿no? Claro, porque a veces a las personas les cuesta decir no, porque se sienten culpables de haber dicho que no, porque van a quedar mal, qué pensará la otra persona, no le quisiera hacer sentir mal, no quisiera hacerle daño. Pero fíjense ustedes que cuando empiezan a pensar más en que no le quieren hacer daño al otro, eso significa que están haciéndose daño a sí mismos, porque ese malestar que les genera el hacer algo en contra de la voluntad, en contra del deseo propio, significa irse en contra de uno de los derechos fundamentales. Y cuando uno termina tratando de halagar a todos y de complacer a todos, termina generando insatisfacción en uno mismo. Y desde allí no se da con buena voluntad. La generosidad empieza por uno. Por lo tanto, si yo trato siempre de complacer al otro y de decir siempre sí al otro, aún a costa de mí mismo, en un momento dado la insatisfacción va a llegar a ser tan grande que me aburra, me canse de seguir siendo así. Y entonces eso ya no es generosidad, es una obligación. Y lo que se da por obligación no tiene efecto positivo, ni para el que da ni para el que recibe. Entonces uno tiene derecho a decir no sin sentir culpa. El número 11 es, tengo derecho a disfrutar de la intensidad de la vida. Y de la intensidad de la vida
en términos de realización, del respeto por el cuerpo. Si es nuestro derecho el respeto, recibir respeto de los demás, ese respeto tiene que empezar por uno. Y disfrutar de la intensidad de la vida significará poder disfrutar de la riqueza de las lecturas, de la belleza de la naturaleza, de la magia de la música, de todo lo que haya creado el ser humano para el disfrute y el goce estético, del arte, de la cultura. Eso es parte de la intensidad de la vida. Del descanso también, de los paseos, de tantas cosas con las que podemos estar en contacto como seres humanos y que dan sentido y riqueza a nuestra existencia. Tengo derecho a pedir información y a ser informado. Este es el número 12. Tengo derecho a pedir información y ser informado. ¿Por qué? Porque la información nos provee de herramientas, nos ayuda a formar un criterio. La información y ser informados quiere decir conozco qué es lo que está pasando, tengo la posibilidad de analizar, de estar de acuerdo o no, pero de formarme un criterio en base al conocimiento. Tengo derecho al propio descanso, al aislamiento, siendo asertivo. Este es el número 13. Al descanso, por supuesto. Creo que a veces en los ritmos intensos que vivimos actualmente nos olvidamos de descansar, de que tenemos ese derecho a parar y a veces a no hacer nada, si es que así fuera el caso. Y también a aislarnos de vez en cuando, es decir, a tener momentos de soledad. Uno podría tener, por ejemplo, en la familia, en la relación de pareja, podría decir en algún momento, porque es un derecho, necesito estar solo, necesito estar sola, necesito irme a no hacer nada, organizar las cosas de tal manera que, por ejemplo, una mamá una mañana se vaya a dar un paseo sola, o un papá se vaya una tarde solo a encerrarse a leer, o a hacer nada, o a nadar solo. ¿Por qué? Porque estos espacios de soledad también son necesarios para el recogimiento, para pensar, para reflexionar, para estar en contacto con uno mismo. Y a veces en la demanda de la cotidianidad y de las exigencias, de las obligaciones y responsabilidades, no hay esos espacios y se pierde ese derecho al propio descanso y al aislamiento, pero siendo asertivo. Quiere decir, voy a hacer eso, pero no imponiendo a nadie ese silencio o ese aislamiento, compartiendo, diciendo, ¿sabes qué necesito? Negociándolo, poniéndose de acuerdo para que no resulte agresivo para los otros. El derecho número 14 dice, tengo derecho a hablar de mí mismo sin sentirme cohibido. Eso que decían, alabanza en boca propia es vituperia. Claro, ¿vituperio o vituperia? Vituperio creo, ¿no? A hablar de uno mismo. Claro, hablar de uno mismo no con arrogancia, no con prepotencia, pero muchas veces uno puede, y tampoco a hablar de las tragedias de la vida, pero uno sí tiene derecho a hablar de aquellas cosas que pueden considerarse útiles, como la propia experiencia, por ejemplo, para ser compartida con otras personas a las que les puede ser útil. Y eso sin sentirse cohibido, o sea, sintiendo que aporta y que no va a ser criticado. Y finalmente, el derecho número 15 dice, tengo derecho a expresar gustos e intereses de forma espontánea. Cuando a uno no le agrada algo, puede decirlo, es un derecho. No estoy de acuerdo, no me gusta, no me agrada, no me interesa. Vamos a ver no sé qué, no me interesa. ¿Por qué no lees esto? No me agrada, muchas gracias. Tengo derecho a expresar eso. Y dentro de eso también tengo derecho a decir no sé. No es obligación saberlo todo, no es obligación ser un conocedor de todo. Y decir no sé y preguntar cuando uno no sabe es parte de los derechos asertivos, derechos humanos básicos. Si les ha parecido interesantes estos derechos que hemos compartido en esta tarde, amigas y amigos, les invito a que ingresen a la página de Facebook Gisela Echeverría Castro, donde acabo de publicar los derechos asertivos, derechos humanos básicos. Compártanlos, pónganme su like en la página y comparta con cuantas personas crean ustedes que les puede servir este material. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde.
Gracias también a las personas que han escrito sus correos electrónicos a la casilla adancineva@sonorama.com.es. Cuéntenme sus historias. Mañana tendremos consultorio familiar y allí voy a dar lectura a algunas de las que he recibido en estos días. Que tengan una muy buena tarde. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.